¿Por qué son tan buenas las historias de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle? La máquina de calcular, un cerebro sin alma, un pensador deshumanizado. Todas esas son cosas que Sherlock Holmes no es. Es precisamente uno de sus secretos que pocas veces por historia, pero muchas en total, muestra fuertes emociones, en contraste con su habitual frialdad profesional y su personalidad introvertida. Y estas dos últimas cosas no le impiden ser una persona bastante amable en sus modales y discurso, aunque casi nunca muestra lo que se podría llamar calidez. Usualmente, solo con Watson muestra su lado cálido. Y cuando los inspectores de policía son bastante incompetentes, él deja suelta su habilidad para el sarcasmo ofensivo y la ironía. Sin embargo, ni siquiera después de que Lestrade lo desafiara de manera bastante irrespetuosa cuando pensó que le había ganado en El constructor de Norwood, Sherlock guardó resentimiento, aunque sí disfrutó dejándolo en la oscuridad por un momento después de resolver el caso. Una cosa a notar, sin embargo, es que es el Dr. Watson quien a veces se refiere a Sherlock con las falsas características que mencioné antes o similares, pero Watson es él mismo un tipo bastante emocional, y también tiene relaciones humanas más normales que las de Holmes, aunque no sea alguien con muchos amigos tampoco. Es por compararse con Sherlock que Watson llega a llamarlo esas cosas, como cuando al doctor le impresiona en La señal de los cuatro la belleza de la cliente, Mary Morstan, a lo que Holmes contesta que no se fijó porque para él un cliente es solo un factor en un problema. Holmes, en efecto, intenta mantener las emociones al mínimo para que no interfieran en su razonamiento, ya que valora sobre todo la razón fría, pero esto es principalmente durante los casos. Varias veces, al final de uno, o durante un viaje largo en tren o coche, hace un comentario más emocional o filosófico sobre algún aspecto del caso. Y ciertamente cree en el bien y el mal, y su aceptación de romper la ley si es necesario para resolver un caso no se deriva tanto de su deseo de resolver el caso o cumplir con sus deberes de su cliente como de servir a la causa de la justicia cuando cree que está más allá de la ley lograrlo. Y lo mismo piensa Watson de eso. Por ejemplo, 2 veces entra ilegalmente en casas de chantajistas para tomar los documentos en los que se basa el chantaje, y un par de veces más para diferentes propósitos. Además, no es ateo, de lo cual el mayor ejemplo es su discurso sobre las rosas en El Tratado Naval. Dice Sherlock: «¿Qué cosa más encantadora es la rosa? No hay nada en que sea tan indispensable la lógica como en la religión. El buen razonador puede construirla igual que una ciencia exacta. A mí me parece que nuestra certidumbre suprema de la bondad de la providencia está en las flores. Todas las demás cosas, nuestras facultades, nuestras ansias, nuestro alimento son, en realidad, necesarios para nuestra existencia en primera instancia. Pero esta rosa constituye un extra. Su aroma y su color son un embellecimiento de la vida, no condición indispensable de ella. Únicamente la bondad da más de lo obligado, y por eso digo que de las flores podemos derivar grandes esperanzas». Ahora bien, lo que he dicho hasta ahora es sobre la personalidad de Sherlock Holmes, y es su personalidad lo que es de suma importancia, incluso más que sus habilidades detectivescas, porque el que es una persona muy interesante es lo que lo eleva por encima de otros personajes detectivescos similares, como C. Auguste Dupin. Dupin, o Dupin, la creación de Edgar Allan Poe, está más cerca que Sherlock de ser una máquina calculadora, aunque es justo notar que solo aparecen 3 historias cortas. Así, a pesar de que Dupin apareció antes y casi, si no completamente, creó el género detectivesco tal como se lo conoce mayormente, es menos empatizable que Holmes para el lector. Una visión muy interesante sobre la creación de Sherlock Holmes y la relación de Conan Doyle con su creación está en la película de 2005, El extraño caso de Sherlock Holmes y Arthur Conan Doyle. De ninguna manera, sin embargo, he pretendido pasar por alto la parte detectivesca de Sherlock Holmes. Ciertamente que encarna un prototipo de detective, prototipo como aquel a seguir, no en el sentido de inacabado que la palabra podría indicar. De hecho, mejor que prototipo es decir que es el arquetipo del detective ideal. Sherlock posee el conocimiento específico de un investigador de campo, es decir, realiza estudios científicos en las escenas del crimen, y en la época en la que se ambientan las historias, la criminalística estaba en sus albores, y ha intentado reunir, como se muestra en Un estudio en escarlata y en Las 5 semillas de naranja, con la lista de su conocimiento confeccionada por Watson, que posteriormente diré, todo el conocimiento que un detective probablemente necesitará, y se demuestra varias veces cómo esto le ayuda mientras la policía carece de estos elementos. Y por supuesto, se ha enseñado a sí mismo sus famosas habilidades de observación y deducción, dominándolas a un nivel muy alto, aunque su hermano Mycroft es mejor en esto que él. El efecto que este dominio del detectivismo tiene sobre la capacidad de Holmes de afectar a los demás y a los lectores
Está escrito por Watson en Un escándalo en Bohemia. Dice Watson. Independientemente de la clase de investigación que mi amigo tuviera entre manos, había algo en su manera magistral de captar las situaciones y en sus agudos e incisivos razonamientos que hacía que para mí fuera un placer estudiar su sistema de trabajo y seguir los métodos rápidos y sutiles con los que desentrañaba los misterios más enrevesados. Comparándolo con Dupin, Sherlock combina teoría con práctica más que Dupin en sus tres historias porque Holmes realiza mucho más trabajo de campo. Aunque se dice que resuelve casos sin salir de su casa, en la mayoría de los casos narrados por Watson sus investigaciones de campo, a menudo muy superiores a las de la policía, son esenciales para obtener los datos necesarios para descubrir o probar cosas. Dupin, por otro lado, explica su razonamiento desde un ángulo que no estoy seguro de calificar como epistemológico, pero al menos creo que esta palabra da la idea general. Explica sus procesos desde el nivel más básico de una manera que Sherlock solo hace en detalle en Un estudio en escarlata y luego esporádicamente a lo largo de sus historias. En cierto modo, aunque Dupin necesita salir de casa para resolver los crímenes en sus tres historias, esta trilogía enfatiza la ciencia básica de la detección y el razonar, mientras que las historias de Holmes se centran más en la ciencia aplicada, por lo que son complementarias. Finalmente, un comentario de lo que dice el Dr. Bell en un prólogo para Un estudio en escarlata, informando antes de eso que este doctor fue uno de los profesores de medicina de Conan Doyle y se podría decir que él era el verdadero Sherlock Holmes, ya que impresionó profundamente a Doyle, así como podría ser una versión real del Dr. House, el Sherlock Holmes de la ficción médica del siglo XXI. Dice el Dr. Bell, él, Doyle, hace que él, Holmes, le explique al buen Watson los enlaces triviales, o aparentemente triviales, en su cadena de evidencia. Estos son a la vez tan obvios cuando se explican y tan fáciles, una vez que los conoces, que el ingenuo lector siente de inmediato y se dice a sí mismo, yo también podría hacer esto. La vida no es tan aburrida después de todo. Mantendré los ojos abiertos y descubriré cosas. Y Bell también elogia correctamente las habilidades de escritura de Doyle. Ha tenido la inteligencia para realizar excelentes argumentos e interesantes complicaciones, y los cuenta en un honesto inglés sajón, directa y precisamente. Por sobre todos sus otros méritos, sus historias están absolutamente libres de relleno. Él sabe cuán deliciosa es la brevedad, cómo todo tiende a ser demasiado largo, y nos ha dado historias que podemos leer entre la cena y el café sin posibilidad de que olvidemos el comienzo antes de llegar al final. Ahora, antes de entrar en la primera novela del detective más famoso del mundo, Un estudio en escarlata, 2 puntos más. 1. Comparto una hipótesis no comprobable. Creo que es probable que, aunque Sherlock Holmes ya era un gran fenómeno al momento de su enfrentamiento contra el profesor Moriarty, su épica muerte en esta gran historia corta fue un tremendo impulso para aumentar aún más su popularidad y consolidarla porque el alboroto, ya sea leyenda o realidad que la gente usara cintas negras en las calles después, habría llamado la atención de personas que no lo habían leído aún. Habría causado curiosidad sobre por qué la muerte de un detective ficticio tuvo tal impacto, así como, años después, por qué había un montón de gente esperando en la calle para obtener una nueva novela de Sherlock Holmes, El sabueso de los Baskerville. 2. En 1911, Ronald Knox dio una conferencia en el Trinity College de Oxford conceptualizando lo que llamó el juego, que consiste en pretender que Sherlock Holmes era una persona real y explicar a partir de ahí inconsistencias o vacíos en las historias. Y como hay varios de ellos porque a Conan Doyle le importaba el efecto dramático, pero no se detenía mucho en los detalles, este juego es muy divertido para entretener a los fans de las historias. Ahora, Estudio en Escarlata. La primera aparición de Sherlock Holmes constituye uno de mis libros favoritos. Tenía entre 8 y 10 años cuando lo leí por primera vez. Le regalaron a mi hermano Estudio en Escarlata y La señal de los cuatro, y como había escuchado de él como el gran detective de todos los tiempos en Scooby-Doo y, sobre todo, en Detective Conan, los leí con mucho entusiasmo por conocer al personaje, aun cuando ya había leído una versión resumida de Estudio en Escarlata que había salido en un libro de colección de clásicos para niños de la revista Genios, pero no recuerdo que me hubiera resultado particularmente interesante. Y si no he releído Estudio en Escarlata todos los años, el promedio no debe estar lejos. Aunque es cierto que, en cierto modo, creo que solo una vez lo he leído entero, o dos. El libro está compuesto por una primera y tercera partes donde narra el Dr. Watson, mientras que en la segunda hay un narrador en tercera persona que cuenta el pasado del criminal al que Holmes atrapa al final de la primera parte, pero esta segunda parte puede saltarse y no afecta en nada a las otras dos, ya que funciona como una novela corta e independiente, que me había parecido aceptablemente buena, creo recordar, pero no es una historia de Sherlock Holmes.
Además de que Holmes y Watson no se enteran jamás de lo narrado en esa parte, excepto un poquito por lo que el propio criminal cuenta en la tercera en la estación de policía. Por lo tanto, me referiré aquí a solo la primera y tercera partes, es decir, la historia holmesiana, o sherlockiana, y es una historia atrapante ya desde el primer capítulo, que es donde Holmes y Watson se conocen y arreglan vivir juntos en Baker Street, para tener habitaciones cómodas a un precio bajo, y desde el principio se hace notar que Holmes es alguien excéntrico, de una excentricidad atrayente que le hace recordar al doctor un verso de Alexander Pope, famoso poeta inglés del siglo XVIII. El verdadero tema de estudio para la humanidad es el hombre. Así, aunque Holmes no le cuenta a Watson qué es lo que él hace, la curiosidad del doctor se ve acicateada por su manera de vivir y sus conocimientos, así como sus desconocimientos de cosas como la composición del sistema solar, puesto que Sherlock cree que cada conocimiento nuevo que se agrega, a partir de cierto punto, genera el olvido de algo viejo, y es de la mayor importancia evitar que los datos inútiles para uno desplacen a los útiles. Dice Sherlock: pienso que originariamente el cerebro de una persona es como un pequeño ático vacío en el que hay que meter el mobiliario que uno prefiera. Las gentes necias amontonan en ese ático toda la madera que encuentran a mano, y así resulta que no queda espacio en él para los conocimientos que podrían serles útiles, o, en el mejor de los casos, esos conocimientos se encuentran tan revueltos con otra montonera de cosas que les resulta difícil dar con ellos. Pues bien, el artesano hábil tiene muchísimo cuidado con lo que mete en el ático del cerebro. Solo admiten el mismo las herramientas que pueden ayudarlo a realizar su labor, pero de estas sí que tiene un gran surtido y lo guarda en el orden más perfecto. Es un error creer que la pequeña habitación tiene paredes elásticas y que pueden ensancharse indefinidamente. Créame, llega un momento en que cada conocimiento nuevo que se agrega supone el olvido de algo que ya se conocía. Por consiguiente, es de la mayor importancia no dejar que los datos inútiles desplacen a los útiles. En quinto o sexto de primaria llevé Estudio en Escarlata a la escuela para que lo leyera mi maestra porque me parecía inútil algo de lo que estaba enseñando entonces. No recuerdo qué, pero posiblemente haya sido algo de los análisis morfosintácticos. No recuerdo qué me dijo exactamente. Creo que algo sobre el generalismo por sobre la especialización, o sea que no logré convencerla. Pero con el correr de los años he ido corroborando que la esencia de la frase es verdadera, ajustándola aún más a que uno no solo tiende a olvidar lo que no usa, sino que la aplicación de los conocimientos es un conocimiento cualitativamente distinto del conocimiento teórico. O sea, ejecutar lo que dice un manual de instrucciones es muy distinto de leer y entender el manual, aun si no pudiera hacer la actividad del manual sin leerlo. Hay un conocimiento práctico e in situ que solo se aprehende en la práctica. Además, parece también que no hay transferencia de conocimiento de una área a otra, que ser un gran jugador de ajedrez, por ejemplo, no lo convierte a uno en un gran estratega fuera del ajedrez. En fin, eso que dijo Holmes lleva a Watson a confeccionar una lista con los conocimientos y habilidades de su compañero para tratar de deducir a qué se dedica. La lista es: literatura, 0; filosofía, 0; astronomía, 0; política, ligeros; botánica, desiguales; al corriente sobre la belladona, opio y venenos en general; ignora todo lo referente al cultivo práctico; geología, conocimientos prácticos pero limitados; distingue de un golpe de vista las clases de tierras. Después de sus paseos me ha mostrado las salpicaduras que había en sus pantalones, indicándome por su color y consistencia en qué parte de Londres la habían saltado. Química, profundos; anatomía, exactos pero no sistemáticos; literatura sensacionalista, inmensos; parece conocer con todo detalle todos los crímenes perpetrados en un siglo; toca el violín; experto boxeador y esgrimista de palo y espada; posee conocimientos prácticos de las leyes de Inglaterra. Esta lista tiene algunas imprecisiones debido, en la ficción, a que Watson aún no conocía mucho a Holmes. En la realidad, a que al proseguir escribiendo historias de este personaje, Conan Doyle le dio más características para dar más profundidad al personaje de la historia y que éste no se volviera monótono. También en la ficción podemos suponer que una vez que Holmes alcanzó los límites de los conocimientos disponibles en su época, incluyendo los de sus propias investigaciones, como su monografía de 140 clases de tabaco y las cenizas que dejan, entonces, como su mente se revela ante el estancamiento y busca exaltación mental, esto le haya provocado curiosidad por otras áreas más allá de las que consideraba estrictamente necesarias para el detectivismo, o que dejara de reprimirla si ya la tenía, cosa probable. Además, falta en la lista que Holmes es un gran actor, de lo cual seguramente obtuvo conocimientos literarios de obras de teatro. De estas razones sale el por qué luego, a lo largo de las historias, se muestra que Holmes también tiene conocimientos de otras áreas, incluyendo aquellas en las que Watson le puso un 0,
e incluso llega a decir Sherlock en una de las dos historias que narra él mismo que tiene una curiosidad omnívora y una gran capacidad para recortar minucias. Watson tira al fuego su lista, exasperado y desistiendo de averiguar en base a ella a qué se dedica su compañero, y posteriormente será el propio Holmes quien, finalmente, provoca una conversación que lo lleva, intencionalmente, a revelarle que es un detective consultor, y también cómo había descubierto en su primer encuentro que Watson había estado en Afganistán apenas verlo y estrecharle la mano. Esto hace pensar al doctor en Poe y Dupin, así como en Gaboriau y Lecoq, pero curiosamente Holmes no piensa mucho de ninguno de esos dos famosos detectives de ficción que lo precedieron. Me gustaría saber si eso mismo pensaba Doyle, aunque creo que no, sino por el contrario, que esos dos detectives lo han inspirado. Tras los dos capítulos que han servido de introducción, en el tercero es cuando Holmes invita a Watson a ir con él en respuesta a un pedido de ayuda de los inspectores de Scotland Yard, Gregson y Lestrade, para investigar un asesinato. Aquí, Watson ve en acción el método de Holmes para investigar, y en su método está una de las razones por las que Holmes fue tan famoso en su época y por la que, por contraste con los policías oficiales de sus historias, se ve más brillante de lo que ya es de por sí. La criminalística estaba en sus primeros años y era mayormente desconocida para el público. En el sabueso de los Baskerville, de hecho, se menciona de pasada a uno de sus propulsores más importantes, el francés Bertillon, o Bertillon. También en otra de las historias había corrido. Holmes es así, en la ficción, un vanguardista de la investigación criminalística, por así decirlo. Y este es un encanto que las series que sitúan a Holmes en el mundo moderno, como Sherlock de la BBC con Benedict Cumberbatch, no pueden transmitir del mismo modo porque el contraste con los policías en esa área no puede ser tan marcado. En fin, cada uno de los tres detectives sigue su propio curso de investigación. Obviamente, el de Holmes fue el correcto, y gracias a los irregulares de Baker Street, un montón de preadolescentes o adolescentes a los que paga por sus prestaciones para buscar información sin recurrir a la policía, con lo cual no levanta sospechas de los criminales, encuentra y atrapa al asesino, en presencia de Gregson y Lestrade, por cierto, además de Watson. Alerta de spoiler aquí. Es un error argumental que Jefferson Hope haya ido a Baker Street, donde su cómplice actor ya había ido porque él, Hope, había sospechado una trampa respecto al anuncio sobre el anillo que había perdido. No podría haber dejado de sospechar una trampa al ser pedido por nombre y apellido que vaya al mismo lugar, por más que el nombre del anuncio usado era el de Watson y el del irregular que lo pidió usó el de Holmes. Error de Holmes, entonces, también por usar ese método para capturarlo. Afortunadamente, no perjudica en nada su forma detectivesca de descubrir todo lo que había ocurrido. Creo que Conan Doyle debe haber querido meter un poquito de acción capturándolo así en vez de simplemente, una vez que los irregulares lo encontraron, hacerlo arrestar al día siguiente cuando Hope fuera a trabajar o al regresar de su trabajo. Finalmente, tras llevarlo a la estación de policía y escuchar su declaración, en la que el asesino confiesa todo puesto que tiene una enfermedad que pronto lo matará, el final de la novela ocurre en Baker Street, con Holmes explicando a Watson cómo actuó desde el inicio del caso y por qué lo hizo así, además demostrando que los inspectores Gregson y Lestrade se llevan toda la gloria en los periódicos. Eso es todo. Adiós, y recuerden que la vida es infinitamente más extraña que cualquier cosa que pueda inventar la mente humana.